Bien, buenos días. Como siempre, en nuestros videos vamos en el cuarto video de la semana número 2. Nos habíamos quedado en nuestro video anterior en qué es el patrimonio. Habíamos definido qué es el patrimonio, incluso pusimos unos ejemplos, pero vamos a analizarlo un poquito más. Vamos a analizarlo desde la perspectiva, la composición del patrimonio. El patrimonio es el capital social, ¿no? Aportes de los socios. Se compone o se alimenta de los aportes de los socios. También tiene como capital adicional, ¿no? Capital adicional que puede derivar del exceso o defecto de la variación nominal de una acción. ¿Qué significa el exceso o defecto de una variación nominal de una acción? Por ejemplo, tú tienes, si eres una sociedad anónima abierta, tú podrías de repente vender acciones en el mercado de valores, o algunas compañías lo hacen. Entonces, imagínate que su cotización por el capital de aporte de los socios sea de 5 soles cada acción, 1000 acciones. ¿Cuánto de capital tienes? 5 por 1000, 5000 soles. Pero ¿qué sucede si este sube? ¿Qué sucede si este sube? Aumenta en el mercado. No, no por las utilidades que hayas recibido tu empresa, sino por la, por la demanda tremenda que hay en el mercado. Todo el mundo quiere tener una acción de tu compañía. ¿Qué sucede? Sube a 7 soles, ¿no? ¿En cuánto se ha incrementado tu capital adicional? 2 soles por cada acción. Si tienes 1000, estaríamos hablando de 2000. Los 2000 soles del exceso del capital adicional se registra en una cuenta que conforma y alimenta al patrimonio social. Si fuera al revés, baja 2000, entonces sería negativo. El defecto ya no sería un exceso, sino un defecto en el que disminuye 2000 soles, tu patrimonio ahora se convierte de 5000 menos 2000, 3000. Entonces, aumenta y disminuye tu patrimonio. Por ejemplo, otra de las formas como va creciendo el patrimonio dentro de una compañía es a través de las reservas que pueda guardar esta empresa, ¿no? Por ejemplo, hay una reserva legal, una reserva facultativa, hay otro tipo de reserva para situaciones críticas. Entonces uno puede guardar un dinero en la reserva reservar y definitivamente con esto mantener fuerte el patrimonio o el crecimiento patrimonial. Y bueno, definitivamente otra de las últimas que podría también alimentar, ¿no? Serían el excedente de evaluación de los bienes que tienes en tus activos, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante. El excedente, por ejemplo, sería tienes un auto, ¿ok? Pero como ya no está ingresando importaciones, tu auto se revaloriza. Tu auto te costó 20.000 dólares, ¿ok? Ahorita tu auto está cotizado en 30.000. ¿Por qué? Porque no hay importaciones de auto. Entonces se cierran las importaciones, tu auto se está recotizando a 30.000 dólares. ¿Cuánto tienes el exceso? 10.000. Ese exceso hace crecer el patrimonio. Y por último tenemos las utilidades no distribuidas. Estas utilidades no distribuidas definitivamente son los resultados acumulados, las ganancias y utilidades de ejercicios anteriores que definitivamente tú no las has tocado porque quieres capitalizar. Quieres que aumente tu patrimonio a fin de que pueda generar más riqueza, más rendimientos dentro de tu compañía. Ok, bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Explicado esto del activo, pasivo y patrimonio, nace la ecuación contable, ¿no? La ecuación contable quiere decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, todo lo que tengas en activo no necesariamente tiene que ser compuesto por dinero propio, sino también por dinero de terceros, ya sea que vengan de pasivos o obligaciones, o también de dinero propio. Entonces, sale la primera fórmula y ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Recuerda bien que el activo a su vez tiene la composición del activo corriente y el activo no corriente. Por otro lado, el pasivo también está compuesto por el pasivo corriente y el pasivo no corriente. De esta fórmula, por ejemplo, activo igual a pasivo más patrimonio, yo puedo deducir otras fórmulas adicionales, como por ejemplo, decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio.
Simplemente este patrimonio que está sumando pasa a restar al otro lado y el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. O también podría decir lo contrario. Patrimonio a este lado, ¿no es cierto?, es igual al activo menos el pasivo. Mucho cuidado con estas fórmulas porque son muy importantes para nuestro quehacer en el curso, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, ¿qué nos dice nuestro docente? Dice, si el activo corriente fuera igual a ACO y el activo no corriente sería a ANCO, el pasivo corriente sería igual a PCO y el pasivo no corriente sería igual a PNCO y el patrimonio igual a PAT, entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Por tanto, puedo afirmar lo siguiente. De esta fórmula anterior, yo puedo construir muchas fórmulas. Todas ellas pueden ser construidas gracias a que tengo conocimiento de que el activo corriente más el activo no corriente forman el activo. Entonces puedo decir, la número 1, fíjate, activo corriente más activo no corriente es igual a pasivo corriente más pasivo no corriente más patrimonio. ¿Estamos? O sea, nace la primera fórmula compuesta de la anterior, de las dos anteriores, ¿no? Pero también podría trasladar estos dos que son pasivos, ¿no? Trasladarlo al otro lado y decir lo mismo que dije antes. El pasivo corriente más el pasivo no corriente es igual al activo corriente más el activo no corriente menos el patrimonio. También está bien y estaría bien y es lo mismo. También podría decir que el patrimonio es igual al activo corriente más el activo no corriente menos el patrimonio. Entonces ya estaría también bien. Esto sería real, ¿no? El activo corriente podría ser una cuarta afirmación. El activo corriente es igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio, todo esto menos el activo no corriente. Y estaría bien, ¿no? Y es correcto. 5. También puedo decir que el activo no corriente, o sea, traslado este acá y este lo mando atrás, al activo no corriente es igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio, todo esto menos activo corriente. Una sexta afirmación, el pasivo corriente, ¿no?, es igual al activo corriente más el activo no corriente, todo esto menos el pasivo o patrimonio, perdón, todo esto a su vez menos el pasivo no corriente. Y estaría correcto. Lo que estoy haciendo solamente es trasladar y jugar con las fórmulas, jugar con la primera composición. Eso es lo que estoy haciendo. Y deduciendo lo demás. Solamente qué pasa si hallo cada uno de ellos, de cada uno de esos componentes. Lo que estoy haciendo es solamente crear nuevas fórmulas que son reales a partir de la principal o inicial. También puedo decir una afirmación número 7, que el pasivo no corriente sería igual, este de acá pasa para atrás y este de aquí pasa adelante, ¿ok? Eso es matemática básica. Pasivo no corriente sería igual al activo corriente más el activo no corriente, ¿no? Todo esto encerrado, le resto el patrimonio y a todo esto le resto el pasivo corriente y voy a obtener el pasivo no corriente. ¿Está claro? Y por último tendría el patrimonio, que sería igual al activo corriente más el activo no corriente, todo esto restado del pasivo corriente más el pasivo no corriente. O sea, a todo el activo le resto todo el pasivo y tengo el patrimonio. O sea, es lo mismo. Solo que se está descomponiendo la primera fórmula o la primera ecuación contable. Entonces, dicho de esta manera, tenemos en el fondo 3 fórmulas anteriores más 8, tenemos como 11 fórmulas que realmente pueden derivarse y utilizarse en el mundo y en el campo de las finanzas. ¿De acuerdo? Bien, esperando que esta parte te haya sido entendida, entonces vamos a continuar
con el siguiente estado financiero. El estado de resultado integral. Ingresos menos gastos. ¿Ok? Me da utilidad o pérdida. Si los ingresos son menores que los gastos, voy a tener pérdida. Si los ingresos son mayores que los gastos, voy a tener utilidad. O sea, no hay que ser muy científico para esto. Para entender que si gastas más, definitivamente sacrificas utilidad. Primero son los ingresos. Si no hay ingresos, ¿qué vas a gastar? ¿De dónde vas a gastar? Entonces, ingresos tienen que ser siempre mayores a los gastos para que te quede rendimiento o utilidad. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos pueden ser ventas, pueden ser producción almacenada y desalmacenada de tu empresa, descuentos, bonificaciones recibidas, pueden ser producción de activos inmovilizados. ¿Qué es un activo inmovilizado y se reconoce como ingreso? Por ejemplo, la construcción de tu casa, o de tu oficina, perdón. Que una compañía comience a construir una planta, ya es un activo inmovilizado. Gastas bienes en la construcción y creación de una oficina, de una planta. Otros ingresos de gestión. Todo esto se consideran como ingresos. ¿Qué cosa le vas a restar a estos ingresos? Le vas a restar los gastos de remuneración, los consumos de tus compras o existencias, los servicios prestados por terceros, otros gastos de gestión, gastos financieros, entre otros. Todo aquello que resta, consumes dentro de tu compañía. Entonces se va a restar esto y vamos a obtener la utilidad o pérdida. Bien, el flujo de efectivo o cash flow, ¿no? El flujo de efectivo nos dice la literatura, ¿no? La definición o concepto dice, es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones o movimientos del efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que se ha generado y aprovechado de las actividades operativas, de inversiones y financiamiento de la empresa. O sea, literalmente nos dicen esta definición, pero es el control del dinero. El control del dinero, de dónde viene y a dónde se va. Ojo, el dinero puede tener tres procedencias, pueden ser propios de la actividad del giro del negocio, pueden tener una canalización a través de la inversión, ¿no? Pueden tener un destino como la inversión. Por ejemplo, tú sacas dinero de tu caja para comprar un auto, una moto, ¿no? Entonces estás destinando dinero de tu operación para una inversión, ¿no? Y actividades de financiamiento. Entonces podría derivar el flujo efectivo el dinero ingresado por préstamos bancarios. A veces cuando vemos todo el dinero en caja decimos, uy, ¿cuánto dinero tenemos? Pero no sabemos que parte de ese dinero viene de un préstamo que has recibido del banco. El banco es quien te está financiando. El banco es quien realmente te está proveyendo de dinero a tu compañía y a tu subsistencia. Entonces, un flujo de efectivo, o más conocido como cash flow, significa que tú tienes que tener el control absoluto del dinero. El dinero se cuida, el dinero tiene que ser bien invertido, ¿no? Entonces, en las actividades, los elementos componentes del flujo de efectivo o cash flow serían las actividades de operación, las actividades de inversión, las actividades de financiamiento. Entonces, estos tres elementos son componentes del cash flow, ¿no? O sea, en las actividades de operación se van a sumar y restar las actividades de ingresos y gastos de actividades de operación. Acá también se van a sumar y restar las actividades de inversión. Acá también se van a sumar y restar las actividades de financiamiento. Y luego lo que resulte de acá, lo que resulte de aquí y lo que resulte de aquí, se van a sumar para dar el efecto y defecto de caja, ¿no? El efecto de caja, ¿no? Entonces es importante que entendamos esto del cash flow. Nos vamos por el cuarto estado financiero. El cuarto estado financiero sería el estado de cambio patrimonial. El estado de cambio patrimonial, pues definitivamente, conceptualmente, no es otra cosa que el estado de cambio en el patrimonio.
tiene como finalidad mostrar las variaciones que surten o que sufran los diferentes elementos componentes del patrimonio en un periodo determinado. Hace un momento estábamos hablando, más atrás, hablábamos del patrimonio cuando iniciamos este video, hablamos cuál es el origen del patrimonio. Uno de ellos es por sus aportes, otro por capital adicional y otro por reservas o utilidades, ¿no? O excedentes de revaluación. Todo esto es el componente del patrimonio. Este estado básicamente controla las variaciones que sufre tu capital. Tu capital inicialmente empezaste con $10.000, pero aumentó o disminuyó por efecto y defecto de las variaciones de tus acciones como capital adicional. Aumentó o disminuyó por las reservas. Aumentó o disminuyó por las utilidades acumuladas o el retiro de las utilidades acumuladas por los propietarios de la empresa. Entonces, este cambio que surte en el patrimonio se debe explicar en este estado patrimonial. ¿Y cuáles serían sus formas o sus fuentes? ¿Cómo haríamos si realmente está, cómo controlaríamos un estado de cambio patrimonial? Bueno, en la pantalla puedes apreciar que este es un estado de cambio patrimonial, donde primero te fijan el capital. El capital adicional, por ejemplo, de esta compañía del año 2019 no tiene absolutamente nada. No hubo variación o fluctuación de acciones. Por lo tanto, a Dios gracias, no se alteró su capital por esta razón. Acciones de inversión. Si hubieron acciones de inversión emitidas o no emitidas dentro del capital social, tampoco hubo. Excedente de revaluación. Tampoco hubo un excedente de revaluación. Profe, no hay nada. Sí, sí hay. Reserva legal, por ejemplo, ¿no? Este patrimonio presenta, ¿no? ¿no? El efecto acumulado de los cambios y políticas saldos al 31 de diciembre del 2018, reserva legal. Entonces, otras reservas o impuesto a la renta, nada. Resultados acumulados, aquí está, esto se incrementó. Si sumas esta línea de aquí, te va a dar 1.252.405 soles. Entonces quiere decir que este capital o patrimonio ha cambiado gracias a su reserva, a sus resultados acumulados, y se incrementó. Ahora, nos dice aquí, distribución a instituciones de utilidades. Se llegaron a acumular por la distribución de los resultados acumulados. Mire, esto resta aquí y de acá lo transfieren acá y aquí. Este es un cambio patrimonial, ¿no? Profe, ¿por qué podría suceder eso? Por la disposición legal. Cuando tienes un resultado acumulado, ¿no? Debes distribuir hacia las reservas y hacia el impuesto a la renta, si te toca pagar. Entonces, mucho cuidado con esto. Capitalización y transferencias patrimoniales. 250.000 menos 250.000. Sale de aquí, ingresa acá, y el capital al 31 de diciembre del 2018 es de 637.806. Y su variación y cambio ha hecho que suba al 30 de septiembre del 2019 en 887.806. ¿No es cierto? Más o menos para que nos quede claro. 1000 y sumas todo, 84.980, ¿no? Y así más o menos nos podemos dar cuenta. Voy a mover la imagen. Acá tenemos, por ejemplo, los resultados acumulados suman y restan estos movimientos, 336.000. Y aquí tenemos 106.514 de resultados acumulados de un nuevo ejercicio hasta la fecha. Y tienes ahí 1.358.919, ¿no? Este sería el cambio patrimonial. Mira, estábamos en 1.252.405 y ahora estamos en 1.358.919. ¿A dónde? Al 30 de septiembre del 2019. ¿Hubo cambio patrimonial? Sí lo hubo, ¿no? Entonces, nos quedó claro que el cuarto estado financiero es el estado de cambio patrimonial. Ahora vamos a ver las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros nos dicen, representan aclaraciones y explicaciones de hechos o situaciones cuantificables.
o no representan en el movimiento de las cuentas en las mismas que deben leerse conjuntamente con los estados financieros para una correcta interpretación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos notas a los estados financieros. Estas notas son explicativas, explican la situación financiera, aquellas revelaciones. Acuérdese que en videos pasados estuvimos hablando de las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones? Aquellas situaciones fortuitas en las que definitivamente hay cambios o pueden la empresa corre riesgos de que realmente va a tener un desembolso por una situación crítica, ¿no? Por una situación no prevista, como por ejemplo, creo que puse un caso de qué sucedería si es que qué sucedería si es que de repente tienes un juicio y de pronto te ganan el juicio y tienes que desembolsar un dinero. Puede ser contractual, laboral o lo que sea. No tenías previsto eso y tienes que desembolsar dinero de donde no, de repente no tienes. Entonces, esas situaciones de riesgo se tienen que ver expuestas en las notas a los estados financieros. Algunas notas tienen que ser de carácter general, otras notas de carácter específico. Por ejemplo, las notas de carácter general. ¿Cómo pueden ser las notas de carácter general? Las notas de carácter general son las que identifican a la empresa, hablan de la empresa, en qué año se compuso la empresa, en qué año se constituyó la empresa, de quiénes fueron los socios, cuánto aportaron, cuántos años de vida tiene esta empresa, respeta las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de la historia breve, una breve historia de la compañía, identificación de la empresa. Declaración del cumplimiento de las NIF, ¿no? Declaración del cumplimiento de las NIF podría ser la declaratoria que dan los socios de cumplir con las normas internacionales financieras, ¿no? La información financiera. Políticas contables, ¿no? ¿Qué tipo de políticas contables se aplican? Una política contable, por ejemplo, podría ser la forma de cómo evalúan sus existencias, ¿no? Después viene el cumplimiento de las normas societarias y fiscales principales, etcétera. Entonces, todas estas notas deben estar expuestas en unas hojas en Word explicadas y adjuntadas a los estados financieros. Notas de carácter específico. Las notas de carácter específico definitivamente tienen que tener un contenido de cada cuenta, ¿no? O sea, ¿qué significa el contenido de cada cuenta? ¿De qué está compuesto el efectivo de la compañía? Puede ser que esté una parte en el banco, otra parte de repente está en tránsito, una remesa en tránsito, otra parte está de repente en valores, ¿no? O en cheques girados, o vales emitidos, etcétera, etcétera. Anexos, otras notas de carácter específico, anexos de las cuentas de clientes y proveedores, ¿no? Una lista de quiénes son los clientes potenciales de la compañía que están adeudando a la empresa y constituyen un activo. Y otras son la lista de proveedores a quienes la empresa le debe, una lista de los proveedores potenciales a quienes le debe y que componen el estado de situación financiera. Y por último tenemos el anexo de las demás cuentas vinculadas o no vinculadas, ¿no? Acá podemos nosotros decir que son aquellas operaciones terceras que se logran tener, ¿no? Bien, sin más preámbulo que decirte y esperando que hayas gozado de este video y lo estés escuchando y participes en los foros, quedo pendiente de ti en cualquier consulta y pregunta y lo dejamos aquí, esperando que haya sido de tu agrado. Chao, ¿no?